literatura, ficción y punto. Aun cuando cuente algún episodio real, sigue siendo una interpretación que el escritor da para ese acontecimiento. Por lo tanto, la literatura no es real, es siempre ficticia. Pero Unamuno acá rompe esa ficción entre el mundo real y el mundo imaginario, el mundo literario, de manera que un personaje, habíamos dicho, ¿no es cierto?, escribe el prólogo, un prólogo que siempre lo había hecho una persona real y concreta, tratando de apoyar, justificar, amparar, incluso al escritor que era menos conocido. Es decir, dicho de otra manera, el prólogo era una especie de recomendación para leer el libro. Y aquí Unamuno toma un personaje, Víctor Gotti, amigo de Augusto, y lo hace escribir el prólogo. Es decir, el personaje escribe el prólogo, ¿no es cierto? Y luego él mismo se mete en la obra literaria, y como ya habíamos visto en el fragmento, y conversa con su personaje. Y su personaje, de pronto, que quería suicidarse, va a hablar con él para preguntarle sobre el suicidio, y él le dice, no, tú no te puedes suicidar, porque no tienes voluntad. Soy yo, habíamos leído en el fragmento, ¿no es cierto?, el que te va a dar muerte. Ese material después lo voy a subir, para que lo puedan revisar. Igual que las diapositivas, voy a hacer un resumen de eso. Él dice, no, soy yo el que te va a matar, le dice, porque yo soy tu creador, es decir, tú no tienes vida. Y el otro recién ahí, Augusto Pérez, comprende que él entonces está supeditado a lo que Unamuno quiera hacer con él. Bueno, esa es la gran característica literaria que aporta Unamuno a la literatura. Y luego, Unamuno, hay una talla que me faltó contarles. Yo les dije a ustedes que Unamuno se preocupó mucho por la inmortalidad de la conciencia, que murió el 31 de diciembre o el 1 de enero, ¿no es cierto? Pero algunos dicen 31 de diciembre de 1936, 1 de enero de 1937. Ahí hay un poquito de ambigüedad. Pero eso no es todo. Lo interesante es que Unamuno murió como a las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde. Y estaba conversando con un amigo. Y el amigo lo cuenta, me parece que era Ramón Valle Inclán, un escritor de aquel entonces. El amigo cuenta que estaban frente uno al otro conversando sobre la situación de España, para variar, y de pronto Unamuno le dice, ¿sabes que me voy a morir? Y el otro le dice, ¿qué? ¿Que me voy a morir? Le dice. ¿Cómo? ¡Pum! Murió. En 2 minutos. Conversando, él lo cuenta como algo totalmente extraordinario, Ramón Valle Inclán, que es un poeta, y conversando normalmente, sin ninguna situación, diríamos, que pudiera haber hecho sospechar siquiera, y de repente le dice a Unamuno, ¿sabes que me voy a morir? Le dice. Y el otro, ¿qué? Le dice, que me voy a morir. ¿Cómo? Murió. Bueno, la vida de Unamuno, la verdad es que fue siempre muy, muy especial. Hasta ese punto, hasta su muerte, fue tremendamente, diríamos, desconcertante para cualquiera que lo lee. Bueno, así son algunos grandes genios de este mundo, ¿no es cierto?, que han pasado, tal vez no a nuestro lado, pero que han hecho parte del saber o de la sabiduría o de los conocimientos que hoy día nosotros podemos gozar o por lo menos conocer. Bueno, esta tendencia, chiquillos, de superar la realidad, de superar superrealismo, ¿no es cierto?, sigue su camino y empieza a hablarse ya después en el siglo XX, más que de superrealismo en términos generales, que es superar la realidad, vuelvo a insistir, ir más allá de la realidad, se habla concretamente del surrealismo, el surrealismo. Y esta corriente nace en Francia, y surge durante la Primera Guerra Mundial. Surge con un escritor francés que se llama André Breton, ¿ya? Y él le da forma a este surrealismo. ¿Qué diferencia hay entre el surrealismo y el superrealismo? No mucha, no mucha. Solo que el surrealismo también quiebra la realidad, va más allá de la realidad, pero se interesa principalmente por lo que ocurre en la psique de las personas, es decir, en la mente humana, ¿ya? Superar la realidad, habíamos dicho, por ejemplo, Unamuno, en términos generales, él lo hace quebrando, ¿no es cierto?, este límite ficción-realidad en la obra Niebla. En cambio, el surrealismo
se encarga también de quebrar la realidad, pero lo hace más interesándose por la psiquis humana, por, diríamos, por los sueños, por ejemplo, por todo aquello que, en definitiva, constituye, ¿no es cierto?, el pensamiento, la vida volitiva, las emociones, los instintos, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la mente de los hombres. Ese es el, digamos, principal interés de André Breton, el surrealista francés, que inspiró no solo a Europa, sino a Latinoamérica también. Bueno, André Breton entonces nace en Francia, es un hombre que participa en la Primera Guerra Mundial, empieza a leer los trabajos de Sigmund Freud sobre la psiquis, sobre el inconsciente, y entonces él va acuñando una corriente artística que recibe el nombre de surrealismo. Pero esta corriente artística no se extiende tan solo a la literatura. Por el contrario, esto principalmente se encamina hacia el arte en general. Y después, encaminándose hacia el arte, también va a rebotar, ¿no es cierto?, en el arte literario, pero va hacia las artes plásticas principalmente. Y nace, reitero, como un interés por todo lo que tenga que ver con la psiquis del hombre. Chiquillos, pido perdón si de repente repito muchas cosas, pero la diferencia de estar en la sala de clases es que aquí uno no sabe si están entendiendo o no, entonces yo repito, vuelvo sobre las ideas que voy desarrollando. Así que disculpen, de pronto las repeticiones se deben principalmente a eso. Uno ni siquiera acá puede ver la cara de entender o no entender de parte de usted, entonces por eso repito. Reitero entonces, estudiando a Freud y los trabajos sobre el inconsciente, él le da vida y materializa lo que nosotros llamamos como surrealismo francés. Se manifiesta en la pintura, pero también, vuelvo a insistir, va a tener representantes en la literatura. Las obras intentan reflejar entonces lo que está ocurriendo en el subconsciente, en la psiquis del hombre. Y en España hay pintores que yo creo que les voy a mostrar una pintura y creo que ahí lo van a entender mucho mejor. Hay dos grandes pintores en España que, siguiendo esta tendencia del surrealismo francés, el interés por lo psíquico, por el inconsciente, por los sueños, por la mente humana, destacan. Y ellos son Pablo Picasso y el genial Salvador Dalí. Hay un cuadro de Pablo Picasso, chiquillos. Ustedes saben que él es cubista. Eso significa que la mayor parte de sus creaciones buscan ser y realizarse a través de figuras geométricas, círculos, qué sé yo, semicírculos, o geometría, por ejemplo, desde este punto de vista. Es decir, trata de llevar lo geométrico a la pintura. Este es un cuadro que tiene una trascendencia muy especial, muy importante, y no puedo dejar de contarles lo que hay detrás de este cuadro. Este se llama el Guernica de Pablo Picasso. Guernica es un pueblo español, un pueblo vasco. Este pueblo, allá por el año 1936, 37, en realidad fue el bombardeo de este pueblo, pero el 36 tenía una pequeña fábrica de armas. Un pequeño, digamos, a ver, para que nos entendamos, un pequeño desarrollo de la industria armamentista en España, y España atravesaba por un periodo muy angustioso que se conoce como la Guerra Civil Española. La verdad es que todo el país estaba muy convulsionado, se enfrentaban unos con otros permanentemente. Y Guernica no tenía ninguna gran trascendencia, si lo que había allí era una fábrica pequeña de armamento. Y de pronto, no estábamos todavía en la Segunda Guerra Mundial, para que ustedes lo piensen, y de pronto este pueblo, que podría, a ver, yo insisto, no tenía gran trascendencia, pero a los ojos de otros podría haber justificado, qué sé yo, un bombardeo por esta fábrica de armas que tenían, fue durante 4 horas masacrado por el bombardeo de los aviones alemanes. No tuvo ninguna posibilidad de contestar al fuego de los aviones que se desencadenaron.
En el fondo, chiquillos, hay que decirlo, ya venía la Segunda Guerra Mundial y muchos coinciden en que ese bombardeo a ese pueblo permitió a los, digamos, aviadores alemanes a ensayar ante una posible, ¿no es cierto?, guerra, confrontación bélica que ya venía. Fueron objeto de una cruel barbarie humana que se iba a consolidar, ¿no es cierto?, en los próximos años a través de la Segunda Guerra Mundial. Y hubo alrededor de 120, 130, 127 muertos, creo que fueron. Pero todo el pueblo quedó, un pequeño pueblo quedó totalmente destrozado. Y eso es lo que pinta Pablo Picasso en su cuadro. Aquí hay, por ejemplo, algunas figuras que uno puede rescatar. Por ejemplo, hay dos cosas. Pablo Picasso en sus obras generalmente, por ejemplo, incluye la figura del toro. Él parece ser que tenía una identificación con esta figura. Y generalmente sus pinturas también muestran dos planos. Un plano que sería este primero, ¿no es cierto?, que vemos con un fondo negro, y un segundo plano como que se abre desde fuera y que viene como una irrupción, si ustedes se dan cuenta que hay como una especie de puerta, como alguien que ingresa, ¿no es cierto? Este mundo es más real y este es el mundo del inconsciente. No es que sea este mundo real, real. Lo que pasa es que está todo pintado dentro de una misma idea, ¿no es cierto?, de manifestar no solo la realidad, sino que también el inconsciente. Entonces, hay dos umbrales, este sería el primero y este sería el segundo, que parece venir, parece nacer, ¿no es cierto? Incluso aquí hay como una escalinata, parece que descendiera al mundo o al, entre comillas, inframundo en que los demás se encuentran. Si ustedes miran aquí, por ejemplo, una mujer está clamando al cielo y expresa, por ejemplo, parece ser de llamas, de fuego. Una mujer que pide, ¿no es cierto?, tal vez que el bombardeo termine, digamos, la guerra que se está produciendo, el ensayo militar que se está produciendo sobre este pueblo de Guernica, como pidiendo, ¿no es cierto?, a los cielos, a Dios, que termine. Aparece también la figura del hombre totalmente destrozado, una mano desarticulada por aquí, empuñando una espada rota, un puñal roto tal vez, ¿no es cierto?, como signo de no tener un arma con la cual poder responder a eso. Aparece también acá una mujer con su guagua, por ejemplo, también llorando, mirando al cielo. Ahí está la figura del niño. Ustedes lo pueden revisar mejor en otra diapositiva, digamos, en la pintura directa. De manera que, bueno, todo este mundo es parte del subconsciente humano, ¿ya? Hay un caballo aquí también que vemos claramente, ¿no es cierto?, atravesado por una lanza, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, lo que hay aquí, vuelvo a reiterar, es parte de la psique humana. Un revolutis, qué sé yo, de cosas, ¿no es cierto?, una mezcla de elementos de distinta naturaleza que intentan reflejar lo que acontece en el cerebro del hombre. Es eso básicamente. Y vuelvo a insistir, ¿no es cierto? Hay dos realidades, para que entendamos un poquito la pintura de Picasso, dos realidades que siempre están presentes. Una realidad, tal vez el mundo, entre comillas, cotidiano, verdadero, visto con la expresión propia del surrealismo, y ese otro mundo que comienza a aparecer, ¿no es cierto?, y que brota o desciende desde lo más bajo. ¿Ya? Ese es el cuadro de Guernica, un cuadro que fue llevado a Nueva York, a Estados Unidos, y que después, a la muerte de Picasso, volvió a España, eh, porque él dejó escrito en su testamento que mientras no hubiera democracia en España, ustedes saben que gobernaba Franco durante 40 y tantos años, mientras no hubiera democracia, ese cuadro no sería devuelto a su país. Una vez que ya Franco murió, pasaron algunos años y Estados Unidos devolvió ese cuadro entonces a los españoles. Ahí hay una obra también surrealista, clásico, probablemente ustedes la conocen, se llama Persistencia de la Memoria, pertenece a este genio que fue Salvador Dalí, un hombre tremendo, un genio loco. Hay tantas cosas que se podrían hablar de este hombre.
Esa persistencia de la memoria es en el fondo una ruptura del tiempo. El tiempo, literalmente, si uno lo mira aquí, son todos relojes los que cuelgan, ¿no es cierto?, los que están allí presentes. Es como una ruptura del tiempo. El tiempo real, el tiempo del hombre no existe, ¿ya? El tiempo simplemente ha desaparecido para dar lugar, ¿no es cierto?, a una nueva temporalidad. Es eso lo que él quiere reflejar en esta obra. Me gusta siempre adornar un poco la materia con tallas. Cuando Dalí, fíjense que hay algo bien interesante, cuando Dalí era un hombre joven y conoció a su esposa, una rusa, se me escapa el nombre en este minuto, eh, esa mujer, esa rusa, tenía 10 años más que él. Y era la pareja o era la amiga de un amigo de Dalí. Y él estaba enamorado de ella. Y cuando este amigo lo fue a visitar a Dalí, y él ya la conocía, parece ser, y estaba enamorado, insisto, se presentó ante ella de una manera extravagante. Primero, se colocó una camisa blanca, en el cuello un collar de perlas, y sobre la camisa blanca tomó excremento de ave, parece ser, y le pasó con excremento a esa camisa blanca eh, para presentarse ante la rusa esta, de quien estaba enamorado. Y cuando la vio, no paró de reír. Rió durante toda la entrevista, se reía y reía como un loco. Al otro día, esta mujer fue hasta donde él y le dijo: no te preocupes, mi pequeño, no nos separaremos más. Y así fue. Esta mujer entendió el mensaje que este loco le entregó con esa apariencia suya, reitero, esa aparición, esa risa loca que tuvo ante ella, esa vestimenta con excremento, creo que era de pavo, me parece mucho, y este collar de perlas que se había puesto en una camisa inmaculadamente blanca. Bueno, ella entendió la locura del genio este y permaneció junto a él hasta el momento en que murió. Yo creo que ella, no recuerdo bien, no me atrevo a decir su nombre porque a lo mejor puedo equivocar, pero ella supo dirigir la locura y genialidad de este hombre por caminos que lo convirtieron finalmente en un artista extraordinario. Pasemos a las características literarias del surrealismo. Primero, los personajes muestran su faceta oculta, es decir, la obra ya no descansa tan solo, por ejemplo, en lo que vemos, sino que se empiezan a mostrar sus pensamientos, empiezan a verse, ¿no es cierto?, en la obra literaria, sus instintos, sus motivaciones, sus impulsos, qué sé yo, particularmente sexuales, por ejemplo. ¿Ah? Se presentan distintos puntos de vista en la obra. Ya no es tan solo un narrador, aparecen varias voces narrativas que van mostrando y contándonos la historia. Dentro de ello, por supuesto, aparece contado, por ejemplo, el protagonista contando alguna cosa, aparece un narrador en tercera persona, se van quebrando estas tradicionales corrientes narrativas, van apareciendo múltiples narradores. Tercero, se explora lo que ya hemos dicho, lo que ocurre en la mente de los personajes. Surge la corriente de la conciencia, de la que hablábamos el año pasado en narrativa, en la guía del género narrativo, y surge también el monólogo interior, la corriente de la conciencia con ese desorden de idea, de mezcla de cosas. Y el monólogo interior, esa especie de pensamiento articulado, hablado, ¿no es cierto?, que nos muestra precisamente el personaje en lo que él pretende realizar. Es decir, diferencia entre ambos, perdón, similitud entre ambos ocurren, ¿no es cierto?, en la psiquis humana, ¿ya? Diferencia, desorden mental, orden de ideas, desorden de ideas, mezcla de muchos aspectos. Reitero, para quien no lo tiene muy claro, revise la guía del año pasado. Luego, se alteran los tiempos de la historia, se yuxtaponen distintos momentos, se ve el pasado, el presente, hay una mezcla de cosas.
Recuerden, el año pasado leímos nosotros Hijo de Ladrón, y allí podemos ver que hay un largo raconto. La historia del presente muy corta: sale de la cárcel, ¿no es cierto? Encuentra unos amigos y va con ellos a recoger metales. Pero mientras tanto, vemos claramente que hay un pasado que se recuerda cuando cayó a la cárcel, otro pasado anterior cuando era niño, y otro pasado anterior incluso a que él naciera cuando vivían en Brasil y él todavía no nacía. Es decir, los tiempos de la historia se yuxtaponen uno al lado del otro, uno al lado del otro, y van creando una suerte, yo diría, de miscelánea de tiempos que están, ¿no es cierto?, apuntando a distintos momentos en la vida de un personaje. Dicho de otra manera, lo mismo que veíamos en Dalí, ¿no es cierto?, la ruptura del tiempo a través del cuadro, la persistencia de la memoria, ¿no es cierto?, lo estamos viendo ahora en esta obra literaria que yo les acabo de mencionar y que ustedes leyeron el año pasado. El texto literario también se abre a distintas interpretaciones. Claro, hay conceptos que van a prevalecer y que se mantienen, pero en general debemos decir que la obra literaria adquiere distintas connotaciones que los lectores le pueden dar. Yo recuerdo que en un cuento que leímos, por ejemplo, me parece mucho el año pasado, eh, a ver, creo que fue La Isla del Mediodía. Ahí veíamos, por ejemplo, eh, si el personaje, ¿no es cierto?, llegaba o no a la isla. Es decir, uno puede entender claramente que en definitiva eh, hay distintas interpretaciones. Y no es que una interpretación sea más valedera que otra, puede serlo. Lo que importa, ¿no es cierto?, es que tenga un sustento, diría, un fundamento mediante el cual pueda explicar esa visión de la realidad. Uno puede interpretar, recuerdo un cuento, por ejemplo, La Noche Boca Arriba, que lo leímos. Uno puede interpretar que el indio soñó al motociclista o que el motociclista soñó al indio. Yo le di una explicación, esa es la mía, pero alguien podría darle otra explicación distinta, y lo importante acá no es quién tiene la razón, sino que en definitiva, ¿no es cierto?, que podamos fundamentar lo que estamos planteando como opinión. Bueno, veamos cómo se da ahora el surrealismo en Latinoamérica. Primero, en la pintura, uno de los grandes exponentes, ya tenemos, ¿no es cierto?, el surrealismo en Europa, en Francia, y ahora lo vemos en nuestro continente. En Latinoamérica, uno de los grandes exponentes del surrealismo es Roberto Mata. Probablemente algunos de ustedes que les gusta el arte lo conozcan. Es un pintor y escultor chileno que estuvo algún tiempo en nuestro país, pero que finalmente desarrolló, yo diría que gran parte de su carrera artística en Estados Unidos, donde fue y lideró a mucha gente importante, a muchos artistas importantes. Uno pudiera pensar, a ver, este Roberto Mata, a lo mejor fue una oscura aparición que de pronto surgió medio loco, medio aquí, medio allá, y que desapareció. No, no fue así. Él tiene grandes discípulos o gente que lo siguió en Estados Unidos en esta corriente surrealista que él inspiró. Uno de sus cuadros principales, uno de los más conocidos, es el que yo les estoy mostrando, que se llama La Tierra es un hombre. ¿Ya? Si uno trata de explicar esto, la verdad es que no nos encontraríamos con una explicación muy convincente y muy racional. Pero sí, lo que él trata de mostrar son los impulsos interiores del hombre. Mata estaba convencido que en el hombre se despiertan muchas cosas, y esas cosas son las que hay que pintar, y que hay que pintarlas en el momento mismo en que surgen, sin esperar mucho. Es decir, de pronto se me ocurrió, por ejemplo, crear, qué sé yo, algún tipo de figura especial, qué sé yo, algo extraño, y lo creo en la obra literaria, o en la pintura en este caso. Una especie, por ejemplo,
y tal vez de preocupación del hombre por lo infernal, por llamas que pudieran levantarse, y lo creo. El hombre allí metido tal vez entre lo que podrían ser llamas o secta o hombre, la interpretación que ustedes quieran dar, ¿ya? Una creación, qué sé yo, el hombre surgiendo casi como una explosión del Big Bang hacia distintas partes, no importa, ¿ya? Lo importante son, eh, vuelvo a reiterar, reflejar en la pintura esas pulsaciones interiores que el hombre experimenta. Entonces, todo esto representan distintos conceptos, distintas cosas que ellos quieren, ¿no es cierto?, plasmar en el arte de la pintura. Una tras otra, una tras otra. No se pinta un motivo único, se pintan pulsaciones interiores. Eh, no soy yo tal vez el que más sabe de esto y el que mejor podría explicarlo, pero sí me interesa para que ustedes lo vean cómo se va a manifestar en la literatura, ¿ya? Esa es una de las obras más conocidas de Mata, La Tierra es un hombre, y en él, según lo que el artista expresaba o lo que han estudiado, ¿no es cierto?, él intenta mostrar situaciones, impresiones interiores que de pronto surgen y que de inmediato se deben llevar a la tela, ¿no es cierto?, en el momento en que se experimenta. ¿Ah? Veámoslo ahora en la literatura latinoamericana. La verdad es que estas características se manifiestan de manera diferente entre todos. ¿Ah? Cada uno tiene sus características, por así decirlo. Cada uno muestra una perspectiva distinta. Hay que señalar que la mayoría de ellos no se identificaba claramente dentro de este movimiento. ¿Ah? Les costaba reconocerse como autores pertenecientes al surrealismo latinoamericano. De manera que por eso mismo fueron mostrando características diferentes. Algunos, por ejemplo, rompen el relato lineal. Manuel Rojas, lo acabo de decir, ¿no es cierto?, con esta yuxtaposición de momentos. La infancia, la vida actual, la juventud, ¿no es cierto? El momento antes de nacer, todo eso, los pensamientos también por allí cuando habla de la herida. Ahí está la psique otra vez, lo interior, lo que se piensa, ¿no es cierto? Todo esto está conjugado, mezclado, de una manera artificiosa tal vez, ¿no es cierto? Porque obviamente hay una inclinación a hacerlo de esa manera en la obra literaria. Y otro autor, en cambio, que rompe la ficción con la realidad, Julio Cortázar. Estamos claros que hay un motociclista, ¿no es cierto?, que está soñando a un indio moteca, un indio de la guerra del mundo azteca, en la guerra precolombina. Y de pronto cuando la obra está terminando nos dicen, no, 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 no es el motociclista soñando al indio, es el indio el que está soñando al otro. Y se da cuenta cuando está muriendo, por ejemplo. Recuerden también Continuidad de los Parques, que lo leímos el año pasado. ¿Qué es lo que hace allí Cortázar? Muestra la historia de un hombre que lee una novela. En la novela hay dos amantes que se han puesto de acuerdo para matar al esposo de la mujer. Pero cuando el hombre va a matar, el amante va a matar al esposo de la mujer, termina matando al que está leyendo la novela. Es decir, el libro, ¿no es cierto?, trataba de dos amantes que van a eliminar al esposo, pero terminan matando al que está leyendo esa novela. La ruptura, reitero, entre ficción y realidad, que la vimos el año pasado como relato fantástico, como ejemplo de relato fantástico. Hay otros que exploran, por ejemplo, los sueños, la psique del hombre. Se adentran, diríamos, a mostrar lo que está pasando en forma interior. Y ese es Jorge Luis Borges, un escritor argentino, tal vez para mí uno de los más grandes escritores del siglo XX, que injustamente nunca se le entregó el Premio Nobel de Literatura, pero sin duda que era un hombre, fue un hombre tremendamente intelectual. Este Jorge Luis Borges, que lo vamos a estudiar, insisto, la verdad es que tenía una cultura impresionante, chiquillos, una memoria impresionante y una cultura, pero propia de los antiguos eruditos que de pronto uno ha estudiado, ¿no es cierto?, en
diríamos la antigüedad griega precisamente. Manejaba una cultura, vuelvo a insistir, extraordinaria. Sus cuentos siempre están relacionándose con otras obras. Lo vamos a estudiar. Hay otros, por ejemplo, que se interesan por los impulsos reprimidos. Acuérdense ustedes de Coronación, de José Donoso, del color rosado, de todo lo que acontece en este mundo interior de locura de Andrés, precisamente, y su atracción, ¿no es cierto?, hacia Estela, de quien está, entre comillas, enamorado. Es decir, todos, de alguna manera, ¿no es cierto?, están dentro de lo que más o menos hemos ido explicando. Hasta aquí, si hay alguna duda, me dicen, chiquillos, me interrumpen, por favor. Está también, finalmente, hay otros que les interesa, por ejemplo, alternar permanentemente la realidad con la fantasía. Y ahí está nuestro propio Pablo Neruda, por ejemplo, y tal vez en esa misma línea el gran García Márquez, Gabriel García Márquez, autor de Cien años de soledad. Por lo tanto, cuando nosotros estamos mirando el surrealismo en Latinoamérica, vemos que hay inclinaciones diferentes según los autores, pero todos, de alguna manera u otra, están explorando lo que nosotros hemos ya explicado, o la parte del tiempo, romper el tiempo, o la parte de profundizar la psiquis humana, los sueños, la ruptura de la realidad con la ficción, etc. Dicho de otro modo, los autores se preocupan, ¿no es cierto?, por tomar distintos aspectos que los pintores y los escultores pudieron reflejar, yo diría, de manera magistral en las obras como impulsores de este movimiento artístico que nace en Francia con André Breton. ¿Vamos? Bueno, por ahora nos quedamos aquí para ir a mirarlo de manera concreta. Aquí hay un poema de Neruda que va a reflejar lo que yo quiero mostrarles. ¿Eh? Se llama Walking Around. Ustedes saben más inglés que yo. Creo que significa así como caminando alrededor, caminando, paseando probablemente. Neruda dice, sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito impenetrable, como un cisne desfieltro navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias. No quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos ateridos muriéndome de pena. Por eso el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche. Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales, donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre.
calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Pregunta para ustedes, niños. Pregunta con décima. Recuerden, yo no estoy mirando el poema, no lo quiero dejar para que ustedes lo vean, ¿no es cierto? Por lo tanto, díganme ustedes, reitero, el apellido primero y luego responden. ¿Qué característica del surrealismo vemos aquí? Pero me explican, me dicen tal característica, pero tienen que decirme cómo lo ven ustedes. Fundamental la respuesta. Adelante, niños, los escucho. Francisco Galete. ¿Ya? Ya, según yo, es ese como desorden de la conciencia. O sea, corriente de la conciencia y monólogo interior, porque en muchas partes como que expresa diferentes como puntos de vista, pesimismo, a veces como un poco de, no sé, desesperanza, ¿está bien dicho eso? No sé, ya. Perfecto. Y eso, y compara muchas cosas que a veces uno no le encontraría sentido, pero nuestra mente lo toma. Bien, muy bien. ¿Hay alguien que vea otra característica, chiquillos? ¿No? ¿Ya? Pregunta. ¿Cómo interpretaríamos, por ejemplo, este poema? A ver. ¿Cómo interpreto ese verso? Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que me canso de ser hombre. Y de ahí viene el poema. A ver. ¿Cómo podría interpretarlo? Vamos, niños. ¿Se habrá vuelto medio chica este Neruda? Solar. Ya. Yo lo interpreto como que él está cansado y aburrido de la normalidad y banalidad, diría yo, del día a día de un hombre promedio, que podría ser Perfecto. de salir con los amigos y cosas así. Entonces él dice, me gustaría hacer locuras, andar con un cuchillo verde, matar a una monja de la oreja o algo así, dijo, cosas así. Entonces él está aburrido de la vida normal y promedio cotidiana de un hombre. Correcto. Bien, muy bien. 2 décimas para la señorita Vocaletti Solar. Buena respuesta. 1 décima para quien me dice, complementa lo que acaba de decir la señorita Solar. Ay, se me fue su nombre. Ya. Ay, no me acuerdo. Bueno, Isabela. Isabela. Oh, Eh, profe, ¿cómo se olvida? Francisca Vocaletti e Isabela Solar. Sí, la memoria de repente ya no nos va a traicionar. Ya, él está cansado de ser hombre, está cansado de lo racional, ¿no es cierto? Claro, efectivamente, y por eso quiere hacer cosas distintas. Y entonces, ¿cómo lo hace? ¿A través de qué medio? Escribiendo. ¿Fuerte? Escribiendo. Sí, pero a ver, pero ¿de qué manera lo escribe, lo manifiesta en el poema? Acuérdense del apellido primero. La clave yo la estoy viendo allí en una estrofa, ¿eh? Puede ser como con lo cotidiano, encontrando como lo desastroso lo cotidiano, lo, Encontrando cómo lo desastroso lo cotidiano, ya lo desastroso de lo cotidiano. sí, Eh, o sea, mediante el absurdo, ¿o no? sí, ¿Qué lo dijo, perdón? Bocaretti. Ah, ya. Claro, lo hace a través del absurdo. Sin embargo, sería delicioso. Imagínense ustedes, asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. O sea, busque el absurdo. Para salir de ese mundo racional, efectivamente busca el absurdo. Última pregunta sobre el poema.
Y entonces, ¿qué tiene que ver el título Walking Around, caminando alrededor, con el poema completo? ¿Qué querrá decir? ¿Cómo relaciona el título con todo lo demás? Ya, pues hablen, anímense. Pues. ¿No? ¿Podría ser que da un paseo por su subconsciente? Un paseo por su subconsciente. Ya, sí, una décima sola, pero además un paseo en lo físico, ¿ah? Porque si ustedes se dan cuenta, él va caminando. Sí. Pasa por una peluquería, por establecimientos que no quiere ver, por jardines, por tiendas de mercadería. Y ahí viene siempre la ruptura. Está hablando de lugares. No quiero ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos. Es decir, pasa, reitero, ¿no es cierto?, por distintos espacios físicos, ¿verdad? Y lo va describiendo e introduce el absurdo. ¿Estamos? Voy a explicar el poema para que lo entiendan. Dice, sucede que me canso de ser hombre. Esto es importante, chiquillos, que ustedes vayan procurando entender los poemas. Esto es comprensión lectora. En definitiva, estamos vinculando una cosa con otra. El programa de lectura que colocó el DEMRE está enfocado en muchas cosas que son literarias. Por lo tanto, van a salir probablemente poemas y cuentos van a salir. De hecho, porque ahí lo establece. Así que procuremos acercarnos siempre a entender, a interpretar, a atrevernos. Y aquí, vuelvo a reiterar, está la posibilidad, ¿no es cierto?, de interpretar de cualquier manera, ¿no es cierto?, de cualquier forma o de distintos aspectos lo que él nos está mostrando. Sucede que me canso de ser hombre, es decir, estoy hastiado del mundo racional, como le dijo Francisca, ¿no es cierto? Estoy hastiado de la realidad que me aprisiona, de la realidad cotidiana. Esa prisión, ese mundo al que pertenezco, ¿no es cierto?, ya me ha superado. Entonces, frente a este hastío existencial que tiene, hastío existencial, él dice, y señala por qué. Sucede que entro en la sastrería y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. Empieza y sigue. El olor de las peluquerías. ¿Qué es lo que va sucediendo con él? Está cansado de la realidad de todos los días, de la sastrería, de los cines, ¿no es cierto?, de las peluquerías, está cansado de todo. Entonces señala, solo quiero un descanso de piedras o de lana. Por favor, pregunta para ustedes, ¿cómo interpreta ese verso? ¿Qué quiere él? ¿Un descanso de piedras o de lana? ¿Qué quiere? A veces son 5 o 10 minutos trabajando en una actividad y a veces más para ganar una décima. Aquí, 2 segundos para ganarla. Hay varios que están cerca del 7. Voy a sacar la cuenta, de hecho. ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo? Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Es decir, quiero un descanso de piedras, la muerte, una tumba, o simplemente de lana, una cama. Pensamos, por ejemplo, antiguamente los colchones no eran del material que hoy día se usa, eran principalmente de lana, de oveja. Por lo tanto, lo que él quiere frente a esta realidad cotidiana que lo supera, él quiere tener un descanso, ¿no es cierto?, ya sea muriendo o ya sea simplemente descansando en una cama. Y vuelve a reiterar, en su viaje por el inconsciente, dijo Arzola, sí, pero también por la realidad concreta. Vuelve a reiterar, no quiero ver peluquerías, no quiero ver, ¿no es cierto?,
qué sé yo, establecimientos, jardines, ni tampoco mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Nuevamente sigue la enumeración de los lugares que podría él estar viendo físicamente en la realidad. Pero llega el cansancio más absoluto, el total. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas y mi pelo y mi sombra. Y vuelve a reiterar, sucede que me canso de ser hombre. Es decir, él está cansado, siente el hastío existencial de la manera más plena y este cansancio existencial se transmite incluso hasta aquellas cosas que son tan, diríamos, parte de nuestro cuerpo que ni siquiera las sentimos o las experimentamos como un peso. Pero de todo ello se cansa. Primero de sus pies, bueno, cansancio de pies, pero luego dice, y de mis uñas, y de mi pelo, como si alguien pudiera cansarse del pelo, y llega más allá, y de mi sombra, es decir, todo, todo, ¿no es cierto? Simplemente a él lo supera y lo tiene en una especie de rechazo o hastío a la vida misma. Y frente a ello, entonces, surge la búsqueda de lo absurdo, de lo ilógico, de aquello que no tiene sentido. Sería delicioso asustar a un notario con la formalidad de un notario, ¿no es cierto? Asustarlo con un lirio, o a una monja con un golpe de oreja, como dice, o ir por las calles con un cuchillo verde, dando gritos hasta morir de frío. Otra vez, vuelvo a reiterar, introduce, ¿no es cierto?, lo ilógico, lo absurdo, como una forma de romper esta cotidiana realidad. Y señala, no quiero seguir siendo raíz en las tinieblas. ¿Cómo me interpreto eso? Soy raíz. La raíz es lo que me afirma la tierra y la tiniebla es la oscuridad. O sea, no quiero aferrarme en la oscuridad quizás a este mundo, a las cosas. Vacilante, extendido, tiritando de sueño hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra. O sea, no quiero aferrarme a este mundo, simplemente quiero desaparecer. ¿Ya? ¿Y por qué? Por lo que ha dicho antes y también por lo que dice después. Porque estoy absorbiendo, estoy pensando, estoy comiendo cada día. No quiero seguir, ¿no es cierto?, la rutina de todos los días. Señala, no quiero para mí tantas desgracias, no quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodegas con muertos ateridos muriéndome de pena. O sea, toda esta realidad que antes eran lugares, ahora son situaciones bien concretas. Bodegas de muertos, ¿no es cierto?, congelados. Él, por una parte, sintiendo de pena. Allí podría haber una clara alusión, tal vez, a muertes de carácter político o de otra naturaleza, ¿eh? Y viene otra vez la rutina. Entonces dice, por eso el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cáncer. ¿Ya? Es decir, el mundo rutinario comienza el día lunes y él nuevamente se predispone para llegar con esa cara de encierro, de prisionero, esa cara carcelaria, ¿no es cierto?, de todos los días, y siente que esa cara, esa rutina, lo impulsa, dice, como una rueda herida, dice, de pasos de sangre caliente hacia la noche. Es decir, la rutina vuelve a comenzar y él quisiera salir arrancando. Pero la rutina lo empuja a ciertos rincones, dice, a ciertas casas húmedas, a hospitales. Sigue el recorrido, vuelvo a insistir, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como Grieta. Es decir, todo ese mundo, ¿no es cierto?, sórdido que tal vez él va mostrando, lo va describiendo paulatinamente y comienza nuevamente el recorrido. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas. ¡Qué odio! Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Ojalá que no sea el mío, porque si uno se contempla el espejo y el pobre espejo está a punto de llorar de vergüenza, es por lo que refleja seguramente. ¿Qué es lo que está diciendo en el fondo acá? Está cansado del mundo de apariencia. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieron llorar de vergüenza. Es decir, aquí también hay una fuerte crítica, yo diría, al ánimo o a
al deseo de aparentar. Esa dentadura olvidada representa que no es real entonces, que no pertenece a un hombre. Esa dentadura sería artificiosa, comprada tal vez a un dentista, qué sé yo. Ese espejo, ¿no es cierto?, llora de vergüenza por el disfraz que tal vez refleja la cara que en él se está mostrando. Y por eso entonces él dice, yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido, paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre. Y miren ahora, en lo último hay también un poco de volver a colocar otra idea. Hay patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas, camisas que lloran, lentas lágrimas sucias. Si están colgadas de un alambre, las toallas, los calzoncillos, las camisas, están goteando, el agua está cayendo, ¿no es cierto? Que no ha escurrido, cae como gotas, pero ¿por qué? Sucia. O sea, es raro eso. ¿Por qué? Si esa ropa aparentemente está limpia, ¿por qué él dice que está goteando agua sucia? Pregunta para ustedes, niños, si alguien quiere responder. Interpreten. ¿No? Lo que quiere decir es simple, chiquillos. La ropa se lavó y sin embargo sigue sucia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Lavamos la ropa cuando dejamos nuestra suciedad en la ropa. En el fondo, lo que está diciendo es que los seres humanos dejamos parte de nuestra propia suciedad en las camisas, y esas camisas, esas toallas, esos calzoncillos, ¿no es cierto?, no se lavan precisamente con agua. O sea, estamos hablando de una suciedad que no es tan solo la mugre que uno pudiera pensar, sino también probablemente cierta condición humana, nuestras propias inquietudes miserables, nuestras propias, pulsaciones internas, nuestros vicios, nuestros defectos, están en alguna medida, ¿no es cierto?, condensados en la ropa que usamos. Es decir, la podredumbre humana que tal vez nos acompaña de manera interior, no es posible de lavarla, ¿no es cierto?, en la ropa que habitualmente usamos. Se lava la mugre física, pero la otra mugre, la que es interior, la que nosotros recubrimos, sigue siendo, ¿no es cierto?, sigue estando presente en la ropa, reitero, que se acaba de lavar. Por lo tanto, lo que aquí Neruda nos muestra, ¿no es cierto?, en términos generales, es un hastío, un cansancio existencial, critica fuertemente nuestras costumbres habituales, desde el mundo de apariencias hasta la rutina de todas las semanas que habitualmente estamos viviendo. Frente a eso, ese mundo rutinario, él busca la presencia de lo absurdo, busca romper de manera, ¿no es cierto?, ilógica, toda esa vida cotidiana que lo rodea y que cada día lunes vuelve a comenzar implacablemente. ¿Estamos? Pregunta, chiquillos. ¿Dudas que pudieran haber? ¿No hay dudas? Profe, yo le tengo una pregunta, pero igual como tiene que ver con la materia, pero no tanto. Están pasando aspiradora en mi casa, por eso está sonando así. ¿Cómo? No sé si se escucha, pero en mi casa están pasando aspiradoras, así que si suena raro es por eso. ¿Ya? Ya tengo una pregunta para usted. No escucho muy bien, pero alcanzo a entender. ¿Qué, ¿usted a quién encuentra mejor, a Gabriela Mistral o Pablo Neruda? Necesito su opinión.
Es que son estilos totalmente distintos. La verdad es que son características diferentes. El año pasado me parece que alcancé a contarles parte de la vida de Gabriela, ¿no es cierto? Así es, así es, así es. Claro. Bueno, yo diría que Gabriela vivió la indiferencia, yo diría el desprecio de muchos, y todavía lo sigue viviendo. A diferencia de Neruda, que tuvo una vida mucho más relajada. Yo definiría a Neruda como un gozador de la vida. Neruda se paseó por el mundo entero, fue reconocido en el mundo entero, premiado en el mundo entero. En cambio, tristemente, Gabriela eh, nunca fue premiada como lo merecía. Recordemos, por ejemplo, que incluso el Premio Nacional de Literatura se lo entregaron después que le habían entregado el Premio Nobel. Entonces, Gabriela vivió, yo diría, la indiferencia propia de nosotros los chilenos y de mucha gente en el mundo entero. En cambio, Neruda sacó partido de todo eso. Él recibió premios en todo el mundo. Hay que decir algo, y a lo mejor alguno de ustedes está relacionado con eso. A propósito de Neruda. Neruda, por ejemplo, y de la guerra civil esta que hablábamos de España. Neruda fue embajador en España cuando se desató la guerra civil. Y él entonces trajo a mucha gente en un barco que arrendaron en un viaje hacia Chile, que se llamaba el Winnipeg. Él trajo a muchos españoles, gente común y corriente, no venían intelectuales. No, venía, por ejemplo, sí, el que sabía hacer zapato, el que sabía hacer terno, el que sabía, qué sé yo, hacer camisa, el que sabía construir, el albañil, el carpintero, qué sé yo, todos ellos vinieron acá a nuestro país. Hay muchos españoles, a ver, deben haber sido algunos miles de personas, pero hay muchos españoles, el barco prácticamente fue acomodado para meter gente porque todos querían arrancar. Y esta gente que llegó acá a nuestro país hicieron una vida, yo diría, bastante fecunda. Incluso en nuestro propio colegio, contando muchas veces esta situación, dicen, efectivamente, mi abuelo, mi abuela venía en el Winnipeg. Pero creo que me fui hacia otro contexto y procuro volver a la pregunta de Francisca. Son estilos distintos, son estilos diferentes. En su época, yo creo que la poesía de Gabriela fue tremendamente audaz. Fue una poesía de avanzada, como lo es o como lo fue Neruda en su tiempo. O sea, es difícil comparar a uno con otro. Es como comparar, por ejemplo, a García Márquez con Cervantes. Son estilos distintos. A mí me gusta la poesía de Gabriela, yo la disfruto. Hay muchas cosas que se entienden mejor en la poesía de Gabriela si uno conoce la vida. Pero me gusta también la poesía de Neruda. La poesía de Neruda tiene muchos aspectos. Algunos aspectos son de carácter político, sociales, por ejemplo. Pero hay que reconocer que también la poesía de Neruda refleja lo que acabamos de, este surrealismo francés, ¿no es cierto?, al que dijimos que pertenecía. Por lo tanto, siendo estilos distintos, cada uno en su momento tuvo la importancia que el mundo le reconoció, con la diferencia que para uno lo que fue bastante bueno, una vida de mucho jolgorio, en el otro lado fue una vida bastante restringida, limitada y en muchos casos penosa de parte de Gabriel. Es cierto que Neruda tuvo momentos bien amargos cuando arrancó del país, por ejemplo, pero también junto con ello, a ver, solamente para que sepan ustedes, a Neruda lo persiguieron porque era comunista y arrancó hacia Argentina. Ese fue el gran pecado de Neruda. A mí me gusta la poesía de Neruda, pero el gran pecado que hubiera sido comunista. Ahí la embarró. Bueno, él fue perseguido y arrancó hacia Argentina. Y saben ustedes que cuando llegó a Argentina, él se embarcó hacia Francia. Y saben quién le pasó su pasaporte
para que pudiera arrancar con un pasaporte falso el propio Pablo Picasso. Eso, imagínense ustedes, estamos hablando cuando Neruda no era tan conocido. O sea, Neruda, nació en 1904, eso fue más o menos allá por el 40. O sea, no era el poeta que después fue. Sin embargo, era reconocido entre los intelectuales. Y vuelvo a reiterar, este Neruda arrancó con el pasaporte, imagínense ustedes, de Pablo Picasso, o sea, de un genio, ¿no es cierto?, del más alto nivel. Y cuando llegó, obviamente, a Francia, fue objeto de culto y de admiración. Bueno, cada uno en su tiempo, Francisca. Cada uno en su tiempo. No sé si uno es mejor que el otro. Son estilos distintos, diferentes. Es lo mismo que, qué sé yo, gozar con una pintura realista, por ejemplo. Sé que también a ti te gusta el arte. Y gozar con una pintura, por ejemplo, como la de Picasso o como la del propio Mata, nuestro pintor chileno. Es decir, son estilos totalmente diferentes. Como ya la clase va terminando, chiquillos, me adelanto a decir que la corrección de de la prueba que ustedes rindieron, no la voy a hacer a través de internet, no tiene caso, si hubo algunos que, como ya dije al comienzo, se limitaron más a copiar que hacer otra cosa. Prefiero que aquellos que tienen duda me hagan saber a través del chat, del correo, de los comentarios, me señalen, profe, explique la número tanto, que sé yo, profe, explique esta, y yo lo voy a hacer. O sea, prefiero hacerlo de manera directa, subir un archivo con las explicaciones, que hacer una explicación a través de internet, porque sé que hay gente que no lo leyó, se dedicó a copiar, a preguntarle al otro curso qué habían puesto y nada más. Entonces no tiene mucho sentido. Si hay algún comentario o consulta, chiquillos, me dicen. Profe, ¿la otra clase vamos a tener actividad también? El día en Classroom, sí. Sí. Yo creo que voy a volver a subir una comprensión lectora.